Buenas tardes, chicos. Eh, Hoy vamos a ver codo. Entonces, como siempre, empezamos con la parte de osteología, donde vamos a estar viendo los pacientes óseos. Después vamos a ir a la parte de artrología, donde vamos a clasificarla en tipo y género, y también indicar las superficies articulares, los medios de unión. Y por último, a miología, donde vamos a ver los músculos implicados en esta articulación. Si bien quizás hay conceptos que se repiten, porque ustedes ya vieron brazo y después la clase que viene les toca antebrazo, pero eh, quizás se repiten, pero tienen que ver con codo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar primero de la extremidad distal del húmero que conforma parte de la articulación del codo, ¿no? Eh, entonces, acá tenemos, si vemos, este es el anatomy, eh, el visible body. Acá tenemos el húmero, ¿no? Y vamos a hablar de la extremidad distal del húmero, que ustedes en el cuadrito de la guía de anatomía van a tener, ¿no?, que completar extremidad proximal, o sea, epífisis proximal, epífisis distal, diáfisis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que tendríamos que poner en ese cuadrito en la epífisis distal, ¿no? Así que vamos acá, y acá te muestra algunos accidentes óseos que encontramos en la extremidad distal. Tenemos acá que es ahí está, epicóndilo medial, epicóndilo lateral, ¿no? Que estos podemos, si nosotros flexionamos el codo y tocamos a cada lado del codo una saliencia, esos son los epicóndilos. O sea, yo, de la línea del el epicóndilo que está más cerca de la línea media es el epicóndilo medial, y el que se encuentra más alejado de la línea media, más hacia el lateral, el epicóndilo lateral, ¿no? Después, ahí sí que en la guía ustedes ya pueden poner epicóndilo medial, epicóndilo lateral como accidentes óseos. Después tenemos acá la tróclea del húmero, el cóndilo del húmero, la fosa coronoidea, y acá tenemos este que es más grandecito, la fosa radial. Son todos estos que nombré recién, son todos accidentes óseos, ¿no?, que podemos poner en la guía. Y después vemos que en la parte posterior, pero seguimos en la extremidad distal, vemos acá que tenemos la fosa olecraneal. Así que ahí ya tenemos para anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 accidentes óseos, ¿no? Eh, eh, y después, salimos de acá, vamos a hablar de la extremidad proximal del cúbito, que también forma parte de esta articulación. Y acá tenemos que todo esto que voy a marcar acá, todo esto es el olecranon, ¿no? Y después, esta puntita, ¿cómo hago para ver? Ahí está. Bueno, esto que estoy marcando con el cursor, esto es el pico del olecranon, que acá en el Visible Body no lo marca, pero bueno, ustedes lo pueden agregar. Entonces, todo esto, olecranon, que ahí lo marca, olecranon, ¿no? Toda esta parte de acá. Que si es más, uno realiza una flexión de codo, esta puntita que sobresale es el olecranon. Entonces tenemos el olecranon, tenemos acá, como dije recién, el pico del olecranon. Esta puntita que sale acá es la apófisis coronoides,
Todo esto que se ve en violeta es la escotadura troquial, otro accidente óseo. Y esto que vemos así en celestito, que en realidad es un poquito ahuecado, porque va a recibir el radio, es la escotadura radial. Y nada más. Ahí ya con eso, ya con que marquemos eso, ya es suficiente. Así que ahí tenemos 1, 2, 3, 4 accidentes óseos para marcar en la extremidad eh, proximal del, del cúbito. Y vamos con el radio. Vamos a la epífisis proximal, extremidad proximal, y tenemos eh, la tuberosidad del radio, que acá le marca como tubérculo o tuberosidad del radio, lo podemos llamar. Todo esto que vemos acá ahora en celeste es la cabeza del radio, que si marcamos acá una línea, así, toda esta parte de acá arriba es la cúpula del radio, que si lo vemos desde arriba, bueno, más o menos ahí se ve que es media ahuecadita, que es cóncava. Bueno, esa es la cúpula del radio. Todo esto es la cabeza del radio, ¿no? Y después esto celestito es el cuello del radio. También uno si quiere marcar alguna cosita más, puede marcar que esta parte de acá que estoy marcando así con el cursor es el anillo del radio. Pero ya con eso, ya con que marquemos esos tres accidentes propios, ya está bien. Bien. Y ahora vamos a pasar a hablar de los eh, de artrología, ¿no? Ya recién hablamos de osteología, hablamos de las superficies articulares, vamos a hablar de artrología. Para eso podemos ir, mm, acá tenemos que muestra, bueno, en el teórico eh, habla un poquitito de, del hueso cúbito o ulna, que recién estuvimos hablando. Describe un poco, pero siempre recordemos que entre todo esto que va diciendo, uno tiene como que tendría que poder extraer los accidentes óseos, ¿no? Si yo leo acá por arriba, veo que eh, quizás me dice algún músculo eh, que se inserte en estos huesos, pero eh, acá ya me está hablando, ¿no? Cuando dice olecranon, es un accidente óseo, apófisis coronoides, accidente óseo, ¿no? Ahí ya pueden ir marcando. Bueno, vamos a avanzar a antología. Acá. Bien. Nosotros tenemos que en la extremidad distal del húmero, hacia más medial, tenemos, donde estoy marcando acá, la tróclea del húmero. Y más hacia acá, lo voy a marcar mejor un lápiz. Esto es la tróclea del húmero. Y más hacia lateral, esto es el cóndilo del húmero. La tróclea del húmero articula con el cúbito, está acá. Y el cóndilo del húmero articula con el radio. Si recordamos un poquitito de la clasificación de articulaciones, podríamos decir que tipo es una diartrosis y que el género, en este caso, con el húmero, con el cúbito, es una troclear y que el húmero con el radio
es una condilia. Entonces, si tengo que indicar las acciones articulares que realiza, en este caso, en el húmero con el cúbito voy a poner que es el que realiza flexión-extensión, y el húmero con el radio voy a poner que realiza flexión-extensión y rotación. Funcionalmente, la articulación del codo está compuesta por estas dos articulaciones que recién nombré, que era el húmero con el cúbito y el húmero con el radio, y también se puede agregar la articulación proximal, como marca acá, la proximal que se da entre el radio y el cúbito. Pero eso pertenece a antebrazo. Bueno, recién la clasificamos. eh, Acá habla, bueno, acá te muestra que está la tróclea. eh, Acá dice cabeza, pero sería el cóndilo del húmero, que articula con la cabeza del radio. Y después vamos a hablar de los medios de unión. Bueno, acá hasta ahí nomás muestra el ligamento, porque ya después va a mano. Eh, Acá sería imposible de entender. Pero bueno, vamos al libro para hablar de medios de unión. Acá tenemos articulación del codo. Acá vuelve a hablar. ¿Ven que dice acá tróclea? Y ven que es así ahuecadito acá. Esto es lo que, esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte del húmero es la que articula con el cúbito, y esta parte del húmero es la que articula con el radio. Cúbito o ulna también, ¿no? Acá que dice capítulo del húmero, es la nueva nomenclatura, o también se le puede llamar cóndilo del húmero. De las dos formas está bien. Bueno, acá habla un poquitito de eh, articulación húmero antebrachial, articulación radioulnar proximal, describe. Yo recién había dicho que entre el húmero y el cúbito, como dice acá, extremidad superior, dice eh, el radio, bueno, húmero radial, esferoidea, que también se puede llamar condilia, y dice húmero ulnar, gínglimo, o también se la puede llamar troclear. Así ya, eso ya les queda con ambas nomenclaturas. Habla un poquito de las superficies articulares, y acá habla de los medios de unión. Lo primero que podemos anotar nosotros es cápsula articular, cuando estemos hablando de medios de unión. Y acá ligamento. Entonces yo en la guía pondría que tiene un ligamento anterior, un ligamento posterior, lo borro y lo marco directamente. Acá, ligamento colateral radial, así, ahí está. Ligamento colateral radial, que ese ligamento, a lo mismo que el ligamento colateral ulnar o colateral cubital, son ligamentos que se dividen en tres hastes, ¿no? Entonces vemos que acá, de vuelta marco ahí, colateral radial, dice que tiene un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Entonces,
en la guía yo pondría el ligamento colateral radial y saco 3 flechitas, pongo fascículo anterior, fascículo medio y fascículo posterior. Y en el ligamento colateral ulnar hago lo mismo, porque veo que acá dice fascículo anterior, fascículo medio y fascículo posterior. Y ahí está, y ahí ya está, no sigo más. A veces lo que uno puede hacer es, no puedo, es con 3 dedos, o sea, yo hago así, como apoyo mi mano en el epicóndilo medial, ¿no? Y de ahí un dedo se va hacia anterior, no sé si se ve bien ahí, más o menos. Este sería, si yo estoy del lado medial, es el ligamento colateral ulnar. Y que los 3 fascículos serían fascículo anterior, medio y posterior, ¿no? Y después de este lado, que estoy en el lado lateral, ¿no? Sería ligamento colateral radial. Y voy a tener ligamento anterior, medio y posterior. Y además agrego la cápsula y los ligamentos anteriores y posteriores que recién leí. Y ahí me queda completo, ¿no? Y vamos ahora a músculos. Tenemos que ver que en la articulación del codo yo lo que puedo hacer es flexión-extensión. Así que vamos a buscar músculos que realicen flexión en la articulación del codo y músculos que realicen extensión. Entonces, los principales son este que voy a marcar acá, que tenemos el bíceps braquial como flexor, bíceps, el braquial anterior y em, el puedo agregar el brachiorradial también como accesorio. Vamos a mostrar la flexión. A ver si se puede. No sé. Ahí está, flexión de codo. Ahí está. Entonces vemos que tenemos el brachiorradial, el braquial y el bíceps braquial. Si nos damos cuenta, estos 3 musculitos pasan por la región anterior de la articulación del codo. Por eso es que hacen flexión. Y después, para ver músculos que realicen extensión, tenemos acá el tríceps. Y entonces vemos acá, este es el tríceps. Y hay otros implicados también, ¿no? Como el emponio, todos estos tríceps. Pero principalmente si uno dice músculos motores, el músculo motor o principal de la extensión, va a decir que es el tríceps. Ahí muestra. Esta sería la extensión, ¿ves? Que va hacia la extensión. Que pasa por la región posterior de la articulación del codo. No sé si ahí se ve bien. Y bueno, y ahí ya quedaría completo. Lo que hicimos recién, nosotros hicimos un recorrido que era, primero vimos la parte de osteología, ¿no? De los huesos que están implicados en la articulación del codo, que son la extremidad distal del húmero, la extremidad proximal del cúbito y radio, vimos accidentes óseos y superficies articulares, después fuimos a la parte de arqueología y vimos tipo y género por un lado y después por el otro los medios de unión, y ahora por último vimos los músculos motores, los que llevan adelante las acciones de la flexión y la extensión
que es las acciones que se realizan en el codo, ¿no? Después en la siguiente clase van a ver antebrazos, ¿no? Y ahí van a ver la supinación. Bueno, bueno, chicos.